Hola, buen día. Mi nombre es Elizabeth Hernández Aguilar y el día de hoy vamos a ver un tema que considero realmente muy importante para nuestra práctica clínica y corresponde a desequilibrio ácido-base. Sin más preámbulo, daremos inicio a la presentación. En esta diapositiva yo les pongo cuál va a ser el contenido que vamos a revisar el día de hoy, iniciando por algunos conceptos generales en donde yo busco que traigamos a colación algunos conceptos que hemos revisado en la parte de bioquímica, en la parte de fisiología, en la segunda parte. Vamos a hablar un poco más acerca de cómo se da esta homeostasis o este equilibrio ácido-base, cómo es que nosotros vamos a estar llevando a cabo el diagnóstico, cuáles van a ser los trastornos primarios asociados a este desequilibrio. Posteriormente avanzaremos a la descripción de cada uno de estos trastornos y características que destacan en cada uno de ellos y finalmente lograremos llevar a cabo una integración. Iniciando con los conceptos básicos, me gustaría iniciar con un punto muy importante que nos va a ayudar a entender muchas cosas a lo largo de esta presentación, es que yo les pongo un trofeo en aquellas cosas o en aquellos conceptos que deben de ser fundamentales que nosotros entendamos para poder llevar a cabo al final toda esta integración. Entonces, iniciando con la definición del pH o del potencial de hidrógeno, nosotros conocemos que corresponde pues a una expresión matemática, el cual se define como logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, observamos que hay una relación muy importante entre el valor del pH y la concentración de iones hidrógeno. Entonces, ¿cómo es que va a ser esta relación? Pues esta relación va a ser inversamente proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que mientras aumente el valor del pH, la concentración de iones hidrógeno tenderá hacia la baja, cosa contraria que pasaría si el valor del pH disminuye, por lo tanto, la concentración de iones hidrógeno tiende a ir hacia la alza. Entonces, el pH, su valor me va a estar determinando tanto la acidez como la alcalinidad de la solución o del medio. Un punto a destacar es que la concentración de iones hidrógeno en el plasma va a ser de 40 nanoequivalentes sobre litro. Esto equivale a tener un pH a nivel plasmático que tiene una media de 7.4, ya que el pH va a oscilar desde 7.35 a 7.45. ¿Qué es lo que me va a estar determinando este valor de pH en el plasma? Pues va a depender de la relación entre la concentración tanto de las bases y de los ácidos más importantes en el organismo. Hablando de la base más importante, hago referencia al bicarbonato y al ácido más importante, al eh, ácido carbónico. A nivel de la sangre arterial, el pH oscila entre 7.4, como veíamos en el punto de arriba, pero en sangre venosa y en líquidos intersticiales, el nivel o el valor medio del pH corresponde a 7.35. Esto como que, pues gracias a la consecuencia de la mayor cantidad de iones de dióxido de carbono que va a ser liberada por los tejidos y gracias a esta liberación se forma más ácido carbónico y por lo tanto el pH a nivel venoso e intersticial tiende hacia la acidez. Este valor que les pongo en la parte inferior de la derecha corresponde al valor del pH o al rango del pH en el cual es posible la vida, que oscila desde 6.8 hasta 8. Hablando de algunos conceptos básicos, tenemos nosotros que recordar que la definición de ácido pues va a ser aquella sustancia que en una solución tiene la capacidad de donar protones o de liberar protones, principalmente el ion hidrógeno. Y cuando hablamos de una base, va a ser aquella sustancia que en una solución o va a tener la capacidad de liberar iones hidroxilo o va a tener la capacidad de aceptar protones. Con respecto a la rapidez o la capacidad de disociación para favorecer el equilibrio ácido-base, tanto los ácidos como las bases se van a dividir en fuertes o débiles, siendo los de más relevancia para este tema los ácidos débiles, principalmente el ácido carbónico, y las bases débiles como el bicarbonato. Aquí les pongo otra definición que nosotros hablamos de un ácido conjugado cuando una base acepta un protón y cuando un ácido libera un protón, estaremos hablando de una base conjugada.
Otro de los términos a aclarar es acidosis, alcalosis, acidemia y alcalemia, gracias a que estas definiciones las estaremos revisando a lo largo de la presentación, por lo cual me es pertinente que aclaremos a qué nos estaremos refiriendo con cada uno de ellos. Hablamos del término acidosis o alcalosis de aquellos procesos que tienden a disminuir o a aumentar el pH. Tienden es la palabra clave, pero la característica de estas dos es que van a incrementar o a reducir la concentración de hidrogeniones. Acidosis, en el proceso de acidosis tendrá un incremento en la concentración de iones hidrógeno y la alcalosis tenderán a la reducción de esta concentración. Cuando hablamos de acidemia o alcalemia, hablamos en relación al plasma sanguíneo. Esa es la característica diferenciadora con el proceso de acidosis o alcalosis. Gracias a que en la acidemia va a haber, sí, un aumento en la concentración de hidrogeniones, pero esta va a tener la capacidad o la característica de estar alterando el pH. Que pasa lo mismo en la parte de la alcalemia, en donde hay disminución de la concentración de hidrogeniones, pero este cambio en la concentración que va hacia la baja está causando una alteración del pH. Hablando de un término muy importante, tenemos que hacer hincapié en la palabra o en el término de buffer, amortiguadores o tampones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues va a ser aquella sustancia que va a tener la capacidad de absorber o donar hidrogeniones a una solución. ¿Con qué finalidad? Pues para lograr minimizar los cambios en la concentración de iones hidrógeno y así estar manteniendo el equilibrio. Por lo tanto, quiero que ustedes observemos o que contemplemos a los buffers como una esponja, en donde no van a tener ni la capacidad de aumentar ni de disminuir la síntesis de los hidrogeniones, sino van a estar funcionando como una esponjita. Van a encargarse de atrapar estos hidrogeniones. ¿Para qué? Para que una vez que ellos los retengan, hasta que pueda ser capaz el medio de restablecer su equilibrio. Hablamos entonces de un amortiguador compuesto por un ácido débil y su base conjugada. ¿De qué va a estar dependiendo la efectividad de estos amortiguadores? Pues de la cantidad o de la concentración de iones que pueden eliminar en el medio, así como de su constante de disociación en el compartimiento en el cual se encuentran activos y la posibilidad de remover ácidos a formas volátiles. Entonces, de los principales amortiguadores a nivel intracelular, tenemos a las proteínas, la principal, la albúmina. Después tenemos a la hemoglobina, a los fosfatos. A nivel extracelular entra un actor muy importante y aquí nos encontramos con otro trofeo. Entonces, ¿cuál va a ser el actor importante? Este sistema compuesto por bicarbonato y dióxido de carbono, en donde entra en acción pues esta referencia, en donde observamos que la reacción va a ser catalizada, ¿por qué? Por una enzima muy importante, la cual va a ser la anidrasa carbónica, en la cual una vez que se produce dióxido de carbono, que va a ser el producto terminal de la oxidación de glucosa y de ácidos grasos durante el metabolismo aeróbico, se logra hidratar con agua. Una vez que se logra esta hidratación, se produce ácido carbónico gracias a la acción de la anidrasa carbónica. En esta otra reacción vuelve a participar esta anidrasa carbónica, ¿pero para qué? Para disociar este ácido carbónico, para obtener un ion hidrógeno y bicarbonato. Recordar que la anidrasa carbónica tiene muchísimas localizaciones de manera característica o que nos va a ayudar a entender este tema. Tenemos que recordar que se encuentra a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel eritrocitario, en donde se va a estar llevando a cabo esta reacción y por lo tanto va a estar implicada en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Nos encontramos frente a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Realmente la ecuación en la parte superior que corresponde a esta región
se encuentra desglosada, pero la que nos importa, esta ecuación puede llegar a ser un poco abrumadora, pero de forma práctica nos centraremos en tratar de entender la ecuación de Henderson-Hasselbalch de esta manera, en donde tenemos que contemplar que el pH va a tener una relación directamente proporcional con la concentración del bicarbonato. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el bicarbonato tiende a aumentar, el pH aumenta. Cuando el bicarbonato tiende a disminuir, el valor del pH disminuye gracias a esta relación directamente proporcional, cosa contraria que lo que pasa en relación a la presencia de dióxido de carbono, que tiene una relación con el pH inversamente proporcional. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando aumente el dióxido de carbono, el valor del pH tiende a disminuir. Entonces, cosa contraria con lo que pasa con la disminución del CO2 o del dióxido de carbono, el pH tenderá a aumentar. Hablando de un principio muy importante en este equilibrio ácido-base, hacemos referencia al principio de electroneutralidad que se da principalmente a nivel del espacio celular o del espacio extracelular. Entonces, para que realmente la célula funcione de una manera correcta, tiene que haber este principio, el cual nos habla de que tiene que haber la presencia de forma igualitaria entre la concentración de cationes y la concentración de aniones, siendo el sodio el principal catión y siendo el cloro, el bicarbonato y los aniones no medidos los principales aniones. Si bien aquí hay concentración de potasio, pero no de forma característica en su participación en el principio de electroneutralidad. Entonces, una vez entendido esto, hacemos referencia a un concepto y estamos hablando del anion gap. ¿A qué nos referimos a este anion gap? Pues bueno, va a ser una fórmula indirecta que nos va a ayudar a estimar la concentración de aniones plasmáticos que no van a ser determinados de forma sistemática a partir de los datos que nos brinde el laboratorio. ¿Cómo qué? Nos va a estar midiendo o estimando el porcentaje de proteínas, de sulfatos, de fosfatos, de lactato y el valor de otros aniones orgánicos. Entonces, este anion gap o el cálculo del anion gap se va a dar a partir de esta fórmula que va a ser la diferencia de los principales cationes y los principales aniones. Entonces, van a haber dos fórmulas que pueden ser ocupadas para su cálculo. ¿Cuál es la más utilizada? La primera, que se las remarco en esta parte, en donde únicamente vamos a estar contemplando al sodio. Y entonces la fórmula va a ser sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. Entonces, si tomamos como referencia la primera fórmula, se dice que el porcentaje o el valor del anion gap oscila desde 12 más menos 3, tomando mucho el valor como referencia de 8 a 12. En el caso de que decidamos utilizar la fórmula más extendida o la fórmula más completa, en donde aquí realmente tomamos en consideración al potasio, esperaremos valores del anion gap más elevados, que oscilen desde 16 a 19 miliequivalentes sobre litro. Algo que me gustaría hacer hincapié en esta parte es que nosotros tenemos que recordar la importancia que tiene la albúmina, ya que esta va a ser la principal proteína sérica y tenemos que recordar que tiene una carga eléctrica total negativa. Por lo tanto, va a estar infiriendo o participando en estos aniones no medidos. Por lo tanto, en pacientes que muestren alteraciones a nivel de la albúmina, principalmente aquellos que presenten albuminemia, será necesario realizar una corrección de este anion gap, utilizando la fórmula de anion gap corregido, que va a ser la medición del anion gap más 2.5 por 4, que va a ser el valor esperado de la albúmina o el valor normal de la albúmina menos la albúmina que tenga mi paciente.
Aquí les muestro algunos parámetros básicos que nosotros tenemos que contemplar para poder entender un poco más a detalle el diagnóstico de este desequilibrio ácido-base y nos encontramos ¿con qué? Con otro trofeo. Y pues bueno, contemplar que aquí nos muestra el valor del bicarbonato, que tiende a oscilar de manera fisiológica desde 21 a 29 milequivalentes sobre litro. En mucha bibliografía lo toman desde 20 a 28 milequivalentes. Hago hincapié en el que valores menores de 8 o valores mayores de 40 milequivalentes sobre litro estaríamos frente a algún trastorno que pudiera llegar a ser mortal. Contemplar que el valor de pH tiene que oscilar desde 7.35 a 7.45, con una media, hablábamos de 7.4. Valores de la presión de dióxido de carbono de manera fisiológica oscilan desde 35 a 45 milímetros de mercurio. Valores menores a 20 o mayores de 20 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de una alteración que pudiera llegar a ser mortal. Nos encontramos aquí frente a una definición que no habíamos manejado anteriormente, pero que hace referencia al exceso de base. ¿A qué nos referimos con esto? Pues este va a tener a ser un término práctico que nos va a ayudar a valorar cómo se encuentra el balance metabólico y una vez que encontremos una alteración a nivel metabólico, nos ayudará a entender cuál es la magnitud que este está presentando. Y pues entonces, ¿para qué nos va a ayudar el conocer este exceso de base? Pues puede ser necesaria para ayudarnos a calcular la dosis del bicarbonato que podemos nosotros estar utilizando en la corrección de ciertos desequilibrios a nivel metabólico. Contemplar y destacar algo muy importante ahorita que lo estamos mencionando, es que el uso de bicarbonato será reservado no para todos los trastornos a nivel metabólico, sino para casos particulares que destacaremos en diapositivas siguientes. Pero sí contemplar que la fórmula para calcular este exceso de base es esta que les pongo aquí abajo, en donde va a ser el bicarbonato más 10 por el pH que tiene el paciente, menos 7.4 menos 24, que corresponde al valor esperado del bicarbonato. Y los valores normales tienden a oscilar desde menos 2 a más 2 milequivalentes sobre litro. Y lo destacaremos un poco más a detalle, pero contemplar que este exceso de base se va a incrementar en la alcalosis metabólica y el exceso de base se va a disminuir en la acidosis metabólica. Y el anion gap, el término que habíamos definido con más detalle en la diapositiva anterior. Y bueno, hablando un poco acerca de los términos o de la participación fisiológica en esta homeostasis, recordemos que para que se lleve a cabo el buen funcionamiento a nivel celular y orgánico, en el líquido extracelular tiene que haber un rango determinado de la concentración de hidrogeniones. ¿Para qué? Para que esta concentración me esté reflejando este pH, que oscile desde 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Porque se ha observado que cambios a nivel del pH sanguíneo va a estar induciendo cambios sobre la estructura o sobre la función de ciertas proteínas, enzimas, y por lo tanto están influyendo sobre las reacciones químicas o sobre las funciones celulares que son necesarias para nuestro organismo, como la glucólisis, la gluconeogénesis, la mitosis, la síntesis de DNA, entre muchos otros procesos que van a ser fundamentales que nuestro organismo esté realizando. Entonces, nosotros tenemos que conocer que todos los días nuestro organismo está en constante producción de ácidos, como que gracias a o como consecuencia de las reacciones metabólicas que se llevan a cabo. Por lo tanto, estamos produciendo tanto ácidos volátiles como el caso del ácido carbónico, que posteriormente puede disociarse para producir dióxido de carbono, como veíamos en la reacción catabolizada por la enzima anhidrasa carbónica. Y también podemos estar produciendo hidrogeniones a partir de los ácidos no volátiles
o también conocidos como ácidos fijos, como es el caso de la producción del ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico, el ácido láctico y en situaciones patológicas, el ácido acetoacético y el ácido butírico. Entonces, gracias a esta producción continua de ácidos, logramos los adultos en promedio la producción de alrededor de 1 miliequivalente sobre litro por kilogramo al día. Entonces, en un adulto promedio que pesa 70 kilos, estaría produciendo finalmente de 70 a 80 miliequivalentes de hidrogeniones. Entonces, aquí les pongo una definición o un concepto que habíamos visto en las primeras diapositivas, que en el plasma la concentración de hidrogeniones oscilaba alrededor de 40 nanoequivalentes sobre litro, lo cual equivalía a estar teniendo un pH de 7.4. Aquí vemos la diferencia de estas unidades, ¿no? Aquí esto está puesto en nanoequivalentes y aquí la producción diaria de ácido o de hidrogeniones que lleva a cabo nuestro cuerpo se da en miliequivalentes. ¿Cómo es que nosotros logramos pasar de esta producción de miliequivalentes a esta concentración de nanoequivalentes? ¿No? Sabemos realmente que la diferencia es muy grande. Pues bueno, aquí es en donde lleva a cabo su participación los mecanismos reguladores para tratar de pasar de esta acidificación del medio producida como consecuencia de los mecanismos metabólicos o de los procesos metabólicos que producen de 70 a 80 mil equivalentes para que finalmente nuestro medio se encuentre dentro de rangos fisiológicos. Y estos mecanismos reguladores los destacaremos más a detalle en la diapositiva que viene. Aquí hablaremos con más detalle acerca de cuáles van a ser los mecanismos que están regulando esta concentración o este valor de pH a nivel fisiológico. Como veíamos, hablamos un poco más a detalle de los buffers en las diapositivas anteriores, pero recordar que estos van a ser los primeros mecanismos que se van a instaurar. Si bien son los mecanismos primeros que se instauran, tienden a ser los más fugaces. Otros de los mecanismos que participan en esta regulación es el mecanismo respiratorio y el mecanismo renal. Algo que quisiera destacar aquí es que realmente todos los mecanismos de regulación son efectivos, pero ¿en qué van a ser o en qué van a diferir? En el mecanismo de acción o en la velocidad de instauración para estar estableciendo este equilibrio o regresar a esta homeostasis. Por lo tanto, el segundo mecanismo de regulación va a corresponder al sistema respiratorio. ¿Cómo es que va a estar participando este sistema? Pues va a regular el equilibrio ajustando la ventilación alveolar para lograr eliminar la carga ácida volátil, principalmente la concentración de dióxido de carbono. Recordar que como tal el dióxido de carbono va a constituir el porcentaje más importante de la carga ácida de nuestro cuerpo, a pesar de que no es un ácido como tal, pero su eliminación a nivel pulmonar va a disminuir la acidez, ya que recordemos que es un producto de disociación del ácido carbónico. Entonces, la eliminación se lleva a cabo una vez que se estimulan los quimiorreceptores a nivel aórtico, a nivel carotidio y a nivel del bulbo. El último mecanismo implicado en esta fisiología va a ser el mecanismo renal, en donde van a estar participando todas estas células reguladoras a nivel tubular y este mecanismo va a ser lento, pero va a lograr ser definitivo. Va a estimular la eliminación de la carga ácida no volátil o de los ácidos fijos que destacábamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo es que va a llevar a cabo su mecanismo de regulación? Mediante la absorción o excreción de iones hidrógeno y mediante la absorción o la excreción de bicarbonato, así como la generación de bicarbonato a partir de la nefrona distal. Porque recordemos
que en esta parte del túbulo contorneado distal está la presencia de la enzima anhidrasa carbónica. Otro de los mecanismos por los cuales puede estar participando el riñón en esta regulación puede ser a través de la eliminación de amonio. Hablando un poco acerca de la compensación, nosotros tenemos que conocer que cuando se dan trastornos respiratorios, por lo que lo veremos un poco más a detalle, pero que van a estar alterando el porcentaje del dióxido de carbono, ya sea hacia una alza o hacia la baja, el mecanismo de compensación va a ser a partir de generar un trastorno metabólico. Cosa contraria que lo que pasa cuando hay un trastorno metabólico, la compensación tenderá a ser respiratoria. Esta es una regla que tiende a cumplirse. Empezamos por los trastornos respiratorios. Aquí hacer la distinción que estos trastornos tienden a dividirse tanto en agudos como en crónicos. Por lo tanto, se cumple la regla que tras un trastorno respiratorio, la compensación alterará la concentración de bicarbonato y por lo tanto tenderá a desarrollar un trastorno metabólico. Pero bueno, en los casos agudos van a caracterizarse por cambios ya sea de aumento o disminución del bicarbonato, pero esto a consecuencia de la participación de los amortiguadores. En los casos que el trastorno respiratorio persista por horas o por días, tenderá a desarrollar un trastorno crónico. Estará asociado de manera compensatoria a cambios del bicarbonato, pero aquí, gracias a que este trastorno ya se volvió crónico, se empezará a instaurar alteraciones más pronunciadas de la concentración del bicarbonato. Por lo tanto, los cambios a este nivel tenderán a ser más grandes. ¿Por qué? Porque aquí ya está participando el riñón, ya sea que aumente o disminuya la excreción tanto de iones hidrógeno como la aumento o disminución de la concentración de amonio. Entonces, nada más contemplar que en los casos de los trastornos metabólicos tenderán a ser compensados por alteraciones a nivel del dióxido de carbono. Esto nos hace pensar que los trastornos respiratorios tienden a compensarse de forma más lenta porque necesitamos que quien esté participando sea el riñón. Y se dice que para que esté participando el riñón necesitamos desde 2 hasta 5 días para que se lleve a cabo esta compensación. Cosa contraria que lo que pasa en los trastornos metabólicos, que tienden a ser compensados por trastornos respiratorios, en donde el inicio comienza desde 30 minutos y puede terminarse hasta 12 a 24 horas. Por lo tanto, la compensación de trastornos metabólicos tiende a ser más rápida. Si bien va a haber alteraciones tanto de la concentración de dióxido de carbono y de bicarbonato, van a existir ciertas concentraciones que no van a depender de la gravedad del trastorno. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa qué tan grave sea la alteración, la compensación del dióxido de carbono siempre va a oscilar desde 15 hasta 65 milímetros de mercurio. No va a exceder o no va a disminuir de esta concentración. Si excede de esta, estaríamos ya no hablando de un trastorno primario, sino estaríamos hablando de un trastorno mixto. En el caso de la alteración o de la compensación por parte del bicarbonato, no van a tender a disminuir ni aumentar y se van a estar oscilando los cambios desde 10 hasta 40 mil equivalentes sobre litro. Porque si sobrepasan o disminuyen de esta concentración, estaríamos hablando de un trastorno mixto. ¿Cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo el diagnóstico?
Pues realmente nosotros tenemos que contemplar que la mayoría de las ocasiones cuando se presentan algún trastorno ácido-base, van a ser consecuencia de una patología subyacente. En muy pocas ocasiones se desencadena a partir de una persona que se encuentra sana sin algún otro proceso patológico que esté consecuentando la aparición de este trastorno ácido-base. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que estar sospechando de un trastorno si encontramos a nuestro paciente grave, si tiene signos vitales anormales, si presenta alteración del estado de alerta, si presenta vómitos, si presenta diarrea o si tiene cambios en el flujo urinario. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la patología, gracias a que hay una patología subyacente, la sintomatología tiende a ser inespecífica. Recordar y hacer hincapié que este tipo de alteraciones pueden llegar a ser mortales y que la principal herramienta diagnóstica va a ser la utilización de una gasometría. Y aparte, pues nosotros no podemos omitir tanto la exploración física ni realizar una buena historia clínica, y principalmente en donde tratemos de destacar los factores de riesgo para poder desarrollar estos trastornos. Nos encontramos frente a uno de los principales actores en el diagnóstico, que va a ser la gasometría, principalmente de la gasometría a nivel arterial, es lo que nosotros destacaremos para poder realizar este diagnóstico. Como tal, la gasometría se encarga de medir los gases disueltos en la sangre. Va a medir o nos va a brindar el valor del pH, el valor de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, el porcentaje de saturación de oxígeno, nos va a brindar el valor del exceso de base, el valor del lactato, el valor de los electrolitos séricos, y aquí destacar que si nosotros estamos sospechando que nuestro paciente presenta acidosis, no podemos dejar de omitir y observar cómo se encuentran los valores del sodio, del potasio, del cloro, del calcio y del magnesio. ¿Cuáles van a ser los pasos para que yo lleve a cabo mi diagnóstico? Los observaremos y los valoraremos conforme a la dirección de las manecillas del reloj. Iniciaremos viendo cómo se encuentra el pH. Cuando nosotros estemos valorando un parámetro, trataremos de responder la principal pregunta. ¿Nuestro valor de referencia se encuentra aumentado o disminuido? Entonces, veremos el pH y trataremos de responder a la principal pregunta. ¿Cómo se encuentra mi pH? ¿Aumentado o disminuido? Después observaré cómo se encuentra la concentración de dióxido de carbono, la concentración o el valor del bicarbonato y cómo se encuentra el valor del exceso de base. Entonces, una vez que yo llevé a cabo todos estos pasos, lograré identificar si se trata de un trastorno respiratorio o si se trata de un trastorno metabólico. En el caso de que yo esté sospechando de una alteración respiratoria, tendré que observar si se presenta o si se trata de un trastorno agudo o crónico. Y si yo logro identificar que hay un trastorno metabólico, será indispensable el calcular el anión GAP. Una vez que yo llevo a cabo todos estos pasos, hasta este momento yo estoy identificando mi trastorno primario o mi trastorno simple. Después tendré a valorar cómo es que se encuentra la compensación. Si se trataba de un trastorno respiratorio, sabemos que la compensación tenderá a ser metabólica o tenderá a alterar los valores del bicarbonato. Por lo tanto, evaluaré cuáles van a ser los valores de compensación. Si se encuentran dentro de rangos, hablaré de un trastorno simple, y si se encuentran fuera de los rangos esperados, hablaré de un trastorno mixto. Entonces, esto nos hace pensar que para identificar los trastornos mixtos, tengo que valorar el grado de compensación que esté teniendo mi paciente. Hablaremos entonces de los trastornos primarios.
recordar algunos términos que hemos estado manejando a lo largo de la presentación, en donde hablamos de trastornos metabólicos cuando hay alteración del bicarbonato y trastornos respiratorios cuando la alteración se lleva a cabo en la presión de dióxido de carbono. Y entonces hablamos de que hay un trastorno mixto cuando hay de forma concomitante dos o más trastornos o que la compensación se encuentra por arriba o por debajo de las concentraciones esperadas. Aquí volvemos a ver un poco más detallado cuáles van a ser los trastornos primarios, siendo estos la acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. Observamos de nuevo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde aquí quisiera destacar que en los trastornos respiratorios que corresponden a esta parte del cuadrito en donde les pongo los pulmones, observemos que la dirección que tiene el pH y la presión de dióxido de carbono tienden a ser inversa. Cuanto más baja el valor del pH, la presión de dióxido de carbono aumenta. En la parte, antes de continuar, quisiera destacar que en esta parte yo les puse en color rosa las características principales de los trastornos y en color verde cuál va a ser la compensación que va a estar llevando a cabo, que se va a estar contemplando en cierto trastorno. En el caso de la acidosis metabólica o en los trastornos metabólicos, quiero que observemos la relación entre el valor del pH y el valor de la presión de dióxido de carbono, que esta tiende a ir hacia la misma dirección. En el caso de la alcalosis respiratoria, la alteración principalmente se está dando porque va a haber una disminución del dióxido de carbono. Por lo tanto, el pH tiende a aumentar y de manera compensatoria disminuirá el valor del bicarbonato. En el caso de la alcalosis metabólica, sabemos que la alteración, por ser metabólica, se va a encontrar a nivel del bicarbonato y este tiende a subir. Por lo tanto, el valor del pH tenderá hacia la alza y de manera compensatoria la presión de dióxido de carbono también tenderá a aumentar. Aquí les pongo un poco más a detalle cuál va a ser los valores de la compensación dependiendo del trastorno de base que nosotros encontremos. Esto nos va a ayudar a ¿qué? A nosotros poder entender si se trata de un trastorno primario o de un trastorno mixto después de que nosotros estemos evaluando la compensación esperada. Recordar lo que veíamos en un inicio, que los trastornos respiratorios se pueden dividir en agudos y en crónicos. En el caso de los agudos, gracias a la compensación metabólica o compensación que lleva a cabo el bicarbonato, vemos que hay una compensación un poco más baja con respecto a los trastornos crónicos. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros observábamos principalmente la participación de los amortiguadores o de los buffers en los casos agudos. Y en los casos crónicos vemos un cambio más característico o más grande en los niveles del bicarbonato, porque aquí realmente ya estábamos viendo la participación a nivel renal. Recordar entonces, cada uno de estos valores tiene que ser calculado cuando nosotros identifiquemos el trastorno primario que esté teniendo nuestro paciente, para que si se encuentra dentro de rango, infiramos y diagnostiquemos que únicamente se trata de un diagnóstico de un trastorno simple o de un trastorno primario. Y si la compensación se encuentra fuera de este rango, pues estaremos ya frente a un trastorno mixto. Aquí igual les pongo una tabla que nos maneja la guía de práctica clínica, de cuáles van a ser
los valores esperados de la compensación, pero se me hace un poco más visual la tablita o la diapositiva que les puse en esta parte. Realmente es lo mismo. ¿Cuál va a ser el tratamiento que nosotros debemos estar instaurando en nuestros pacientes? Pues recordemos que todos estos trastornos o la mayoría de estos son consecuencia de un trastorno de base. Por lo tanto, el objetivo primordial va a ser lograr la corrección de la patología de base que está originando la presentación del trastorno. Aparte de estar brindando de manera general medidas de soporte vital, que estemos también manejando la medición de la presión arterial, de la temperatura y que estemos en constante vigilancia de cómo se encuentra la diuresis de nuestro paciente. Mencionaban que también podemos hacer uso de una canalización venosa periférica para que mientras nosotros estamos llevando a cabo el diagnóstico, lo estamos infundiendo solución salina fisiológica a un ritmo de 21 mililitros sobre hora mientras logramos identificar la causa subyacente. Entonces hablaremos de cada una de las características presentes en estos trastornos primarios. Hablando principal o inicialmente de la acidosis respiratoria, les muestro en esta parte cuál va a ser el perfil característico de cada uno de los trastornos y resaltado en blanco cuál va a ser el mecanismo compensatorio. Vemos que en la acidosis respiratoria la alteración principal va a ser a nivel de la presión de dióxido de carbono. Esto como consecuencia de una alteración de la ventilación alveolar. Puede ser consecuencia de 4 mecanismos principalmente: alteraciones en la vía aérea, alteraciones o enfermedades pulmonares o de la caja torácica, trastornos neuromusculares o que haya presencia de depresión del sistema nervioso central. Como es un trastorno respiratorio, aquí hacemos referencia a si se trata de un trastorno agudo o crónico. En el caso de los agudos, se caracteriza por un pH menor de 7.35 y una presión de dióxido de carbono más de 45. Hablamos de un trastorno crónico porque tenemos un pH de 7.35 a 7.39. Aquí tiende hacia la alcalinidad un poco porque ya está aquí presente el mecanismo de regulación inmediato mediado por los buffers o por los amortiguadores. Y entonces, para que sea respiratorio, la presión de dióxido de carbono estará aumentada, por lo tanto, se encuentra por arriba de 45. Y aquí les muestro o les detallo un poco más cómo es la compensación a nivel del bicarbonato en los casos agudos y cómo es la compensación cuando los casos ya son crónicos. Les muestro aquí una tabla que nos brinda la guía de práctica clínica en donde realmente vemos que las causas de acidosis respiratorias tienden a ser múltiples, pero sí me gustaría destacar que en los casos agudos, la principal o de las principales causas pueden ser por una sobredosis de drogas o de opioides, así como de benzodiazepinas, narcóticos, barbitúricos, o también tras un traumatismo cráneoencefálico. En el caso de trastornos crónicos, la presencia de EPOC tiende a ser la causa más característica de acidosis respiratoria. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues estas van a depender de la enfermedad de base, de la gravedad, de la duración de esta, o si hay presencia o ausencia de hipoxemia que esté acompañando al trastorno. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas van a ser consecuencia principalmente de la hipercapnia, porque se ha observado que hay una hipercapnia que va a estar produciendo letargia y coma, y a esto le conocemos como narcosis por dióxido de carbono. Entonces va a haber de forma característica alteraciones en el nivel de conciencia, alteraciones del ritmo, cefalea, hipotensión o convulsiones. Hablando ahora acerca de la alcalosis respiratoria, el perfil característico es un aumento del
del valor del pH, una disminución del valor del dióxido de carbono y de forma compensatoria una disminución en el valor del bicarbonato. Esta alcalosis respiratoria va a ser consecuencia de todos aquellos procesos patológicos que estén aumentando la ventilación a niveles más allá de los requerimientos para excretar el dióxido de carbono. Y por lo tanto, va a existir una concentración de dióxido de carbono inadecuada y se va a encontrar baja. Va a ser producto de 3 mecanismos principalmente, que sea consecuencia de una respuesta a una hipoxemia, que sea respuesta a una acidosis metabólica o que se presente tras una disfunción del sistema nervioso. Igual, por ser un trastorno respiratorio, tendremos que hacer hincapié si se trata de un trastorno agudo o crónico. Dentro de las principales causas, tendremos de manera característica al síndrome de ansiedad, a la fiebre, al dolor y de forma crónica, tendemos al embarazo, porque recordemos que durante el embarazo va a estar aumentando la ventilación minuto y por lo tanto va a estar produciendo una alcalosis respiratoria que tiende a ser leve. Aquí igual les pongo cuáles van a ser las causas que me pueden estar desencadenando esta alcalosis respiratorias y realmente estamos observando que pueden ser mutuas. Hacer hincapié que la ventilación mecánica excesiva puede causar una alcalosis respiratoria, así como vivir a grandes alturas. Dentro de las manifestaciones clínicas, igual vemos que tienden a ser inciertas y son múltiples, que va desde vértigo, arritmias, mareo, euforia, alucinaciones, ansiedad, alteración del estado de conciencia, presencia de asterexis, dolor precordial y mioclonus. Hablando de la acidosis metabólica, el perfil característico va desde una disminución del pH, una disminución del bicarbonato y de manera compensatoria la disminución del dióxido de carbono. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que están desencadenando su presentación? Ya sea acumulación de ácidos o pérdidas de bicarbonato a nivel gastrointestinal o a nivel renal. Igual aquí la acidosis metabólica puede dividirse en aguda o crónica. La presentación de acidosis metabólica puede ser aguda, ya sea de minutos a horas y está presente de forma característica en aquellos pacientes que se encuentran en la UCI. Y la acidosis metabólica crónica puede ser de días a semanas y puede ser poco frecuente, pero es característica de aquellos pacientes que presenten una función renal disminuida. Entonces, podemos aquí tener la acumulación de ácidos. ¿Por qué? Porque se están formando de forma excesiva, como en el caso de la acidosis láctica o en el caso de una paciente que presente cetoacidosis o que haya una excreción reducida, como es el caso de los pacientes que presenten fracaso renal. Como veíamos en un inicio, en aquellos pacientes que presenten acidosis metabólica será imprescindible el estar calculando el anión GAP. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hacemos este cálculo nos permite distinguir dos trastornos o clasificar a esta acidosis metabólica. En acidosis metabólica con anión GAP elevado, que también son conocidas como normoclorémicas, que tienden a ser las más frecuentes, y en acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémicas. Aquí hacer hincapié que como tal no es sinónimo normoclorémico de acidosis metabólica con anión GAP elevado, pero sí puede presentarse. O sea, no tiene que ser, no se tiene que presentar alteraciones en el cloro siempre que se presente alteración o elevación del anión GAP o si este se encuentra normal. Recordar que la acidosis metabólica puede estar asociada a hipercalemia como consecuencia de los desplazamientos que se dan a nivel celular, porque recordemos que el potasio
y el sodio se van a estar incrementando o se van a estar intercambiando por hidrógeno en muchas células. Iniciando con la acidosis metabólica con anión GAP elevado, vemos que hay muchas causas, pero hay una mnemotecnia para poder recordarla. Es múltiples, en donde hablamos como consumo de metano, uremia, diabetes, paraldehído, isoniazida, infección, lactato, etilenglicol, intoxicación por salicilatos. Y de las causas características son la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis por ayuno o la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica y pacientes que presenten insuficiencia renal. Hablaremos de cómo es que se da esta fisiopatología. Veíamos que puede ser por acumulación de ácidos o por la disminución en su excreción. Nosotros tenemos que ver un ácido, perdón, tenemos que ver un ácido formado, que está formado por un ion hidrógeno y por un anión. Cuando los ácidos aumentan en el medio, estos hidrogeniones tienden a disociarse porque tenemos que recordar el concepto de ácido, que era aquella sustancia que tenía la capacidad de donar un hidrógeno. Entonces, se disocia y este ion hidrógeno va a ser captado por el principal buffer a nivel extracelular, que va a ser el bicarbonato. Entonces, para que se esté llevando a cabo este principio de electroneutralidad que observábamos en un inicio de la presentación, este bicarbonato, gracias a la unión de este ion hidrógeno, disminuye. Por lo tanto, para que se mantenga este principio de electroneutralidad, los aniones no medidos tenderán a aumentar para que haya la misma presencia de cationes y de aniones en el medio. De aquí que esta acidosis metabólica se presente con anión GAP elevado. En el caso de la acidosis metabólica con anión GAP elevado, seguimos hablando del mismo tema, tendremos que calcular el delta GAP. ¿A qué nos estamos refiriendo con este delta GAP? Pues nos va a estar ayudando, ¿para qué? Para identificar si bien nos encontramos frente a un trastorno metabólico, pero si hay alguna otra alteración que no pueda estar siendo valorada únicamente con estar observando cuál es la compensación respiratoria o cuál es el valor del dióxido de carbono, ya que esta únicamente va a estar detectando pues si hay alteraciones respiratorias asociadas. Por lo tanto, será necesario el estar midiendo este delta GAP, porque la alteración o el aumento del delta GAP está muy en relación con la concentración del bicarbonato. Tiende a ser equivalente. Si aumenta el delta GAP, disminuye el valor del bicarbonato. Por lo tanto, por cada unidad que aumente este anión o este delta GAP o este anión GAP, tenderá a disminuir una unidad el bicarbonato. Y nos va a ayudar a ¿qué? A ver cómo se está dando esta compensación y a estar valorando si hay algún otro trastorno asociado. Por lo tanto, el medirlo nos va a ayudar a categorizar si se encuentra normal, elevado o disminuido. Si se encuentra normal, hablaremos de que estamos frente a una acidosis metabólica simple con anión GAP elevado. Si se encuentra elevado, estaremos hablando de una alcalosis metabólica asociada con acidosis metabólica con anión GAP elevado, y si este se encuentra disminuido, estaremos frente a una acidosis metabólica con anión GAP normal asociado a una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Este delta GAP únicamente se va a estar midiendo en aquellos pacientes que presenten acidosis metabólica con anión GAP elevado.
Cuando hablamos de acidosis metabólica con anión GAP normal, las principales causas asociadas es la diarrea, la acidosis tubular renal, fístulas, entre otras. En estos casos, cuando haya un anión GAP normal, será necesario determinar el anión GAP urinario mediante esta fórmula. ¿Para qué? Para estar nosotros observando si la causa de esta acidosis es renal o extrarrenal, dado que los valores positivos del anión GAP pueden estar asociados a una secreción inadecuada de amonio y por lo tanto una alteración en la acidificación urinaria. Esto es característico en aquellos pacientes que presenten acidosis tubular renal 1 y 4. Si una vez que nosotros determinamos este anión GAP urinario, vemos que hay un valor negativo, estaremos nosotros sospechando que la causa no se encuentra a nivel renal, sino se encuentra a nivel extrarrenal, como puede ser ingestión exógena o consecuencia de una diarrea. Y también esto puede condicionar o puede ser consecuencia de una acidosis tubular renal tipo 2. La fisiopatología para entender por qué en muchos casos de acidosis metabólica normal, metabólica con anión GAP normal, puede aumentarse el cloro, pues podemos ver que una vez que se da esta pérdida de bicarbonato, ya sea a nivel renal o a nivel digestivo, causará una disminución en la concentración del bicarbonato de manera muy grave, o sea, de manera muy marcada. Entonces, los aniones no medidos no van a ser capaces de estar condicionando y de estar manteniendo este principio de electroneutralidad. Por lo tanto, el cloro tenderá a aumentar. ¿Para qué? Para estar tratando de compensar y mantener este equilibrio. Por lo tanto, va a haber al final una disminución de bicarbonato acompañado de un aumento en la concentración de cloro y los aniones no medidos se van a encontrar normal. Entre las manifestaciones clínicas en esta acidosis metabólica va a haber alteración de la conciencia, taquicardia, taquipnea, disnea, fatiga de los músculos respiratorios, respiración de Kussmaul, hipotensión arterial, anorexia y deshidratación. Igual aquí les muestro cuáles pueden ser los factores de riesgo para que mi paciente presente una acidosis metabólica y realmente tenemos nosotros que observar que tienden a ser múltiples. Hablando un poco acerca del tratamiento, hablamos aquí de cuáles van a ser las ocasiones en las cuales yo voy a estar ocupando el bicarbonato sódico. Van a ser puntuales porque no a todos los pacientes puedo instaurarles este tratamiento. Mencionan que aquellos pacientes que presenten un pH menor a 7.2 y que presenten inestabilidad hemodinámica, podemos estar utilizando este bicarbonato, pero realmente tiene que ser individualizado. La guía de práctica clínica nos da algunas situaciones en las cuales nosotros podemos hacer uso de este bicarbonato, como en el caso de envenenamiento agudo por salicilatos, en aquellos niños y adolescentes que presenten acidosis metabólica o una cetoacidosis, en donde tengan un pH menor a 6.9 y que se acompañe de inestabilidad hemodinámica. La guía de práctica clínica nos pone situaciones en donde nos recomienda el uso del bicarbonato y en aquellos que tenemos que considerar el usarlo o no. De esto va a depender el criterio clínico de la gravedad que tengamos o que estemos nosotros observando a nuestro paciente. Y pues esto principalmente va a depender del juicio médico que esté teniendo el médico tratante. ¿Cuál va a ser el objetivo de la administración del bicarbonato? Que logremos tener un pH mayor a 7.2 y que el bicarbonato, sus valores se encuentran desde 8 a 10 mil equivalentes sobre litro. Podemos lograr estos objetivos mediante estar infundiendo una solución isoosmolar de bicarbonato de sodio y que sea administrado por vía intravenosa central o que sea diluido
con agua destilada y se recomienda que la administración sea en infusión lenta y que se administre durante 1 a 4 horas. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar llevando a cabo en el qué tanto bicarbonato necesito darle a mi paciente? Pues mediante esta fórmula, conocer el déficit de bicarbonato utilizando el valor del exceso de base que observábamos en las primeras diapositivas. Hablando ahora acerca de la alcalosis metabólica, vemos nosotros su perfil característico: elevación del pH, elevación del bicarbonato y de forma compensatoria una elevación de dióxido de carbono. ¿Cuáles van a ser las causas que me van a estar condicionando este trastorno? El vómito y la ingestión de ciertos diuréticos. En muchas ocasiones, o en mucha bibliografía, mencionan que esta alcalosis metabólica puede dividirse en dos, en ser salino sensible o salino resistente. En los pacientes que sean salinos sensibles van a haber una depresión o una depresión del volumen urinario y va a haber consecuencias gastrointestinales o porque se ingirieron álcalis de forma exógena. Y en aquellos pacientes que sean salinos sensibles van a presentar una volemia normal o puede estar aumentada y contemplar las principales causas. Aquí les pongo igual cuáles pueden ser los factores de riesgo para estar desencadenando una alcalosis metabólica y las manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar. Puede ser apatía, arritmias cardíacas, vómito, convulsiones, hiporreflexia, hiperreflexia, confusión, bulimia, clonus, entre muchas otras. Entonces, llegamos hasta el apartado en donde ya logramos observar los conceptos fundamentales, la fisiología, y hasta este punto ya observamos cuáles van a ser las características y las causas más importantes a tomar en cuenta con respecto a los trastornos primarios. Llegamos a la parte entonces de integración, en donde nosotros ya lograremos juntar todos y cada uno de los trofeos para lograr esta integración final. Entonces, considero que esta es la parte más importante de toda la presentación, porque aquí realmente con todas las herramientas que hemos tratado de observar en toda la presentación, lograremos llegar a realizar un diagnóstico certero en algún paciente. Entonces, trataremos de observar todo este proceso de forma sistemática. Veremos que tenemos sospecha de un paciente con algún trastorno ácido-base. Solicitaremos una gasometría después de haber realizado la historia clínica y el examen físico. Entonces, empezaré a observar cómo se encuentra el valor del pH. ¿Se encuentra por arriba de 7.45 o por debajo de 7.35? Si se encuentra por arriba de 7.45, estaré hablando de una alcalosis. Si se encuentra con un pH menor de 7.35, hablo de una acidosis. Entonces, ya tengo que es acidosis. Observaré cómo se encuentra la presión de dióxido de carbono y cómo se encuentra el bicarbonato. ¿Para qué? Para que yo pueda estar observando si se encuentra o estoy hablando de un trastorno respiratorio o si se trata de un trastorno metabólico. Si la alteración se da a nivel del dióxido de carbono, estoy frente a una alcalosis respiratoria, y si la alteración se da porque hay una concentración de bicarbonato mayor a 28, estaré hablando de una alcalosis metabólica. Cosa contraria que pasa en la acidosis, veo que mi pH es menor de 7.35, observo el valor del dióxido de carbono, veo que este se encuentra por arriba de 35 y entonces estoy frente a un paciente que tiene acidosis respiratoria. Después veo cómo está el valor del bicarbonato y si veo que este está menor a 18, estoy frente a una acidosis metabólica. Hasta este punto
yo estoy logrando identificar si hay presencia de un trastorno primario. Entonces, logro identificar mi trastorno de base o mi trastorno primario. ¿Qué es lo siguiente? Tengo yo que recordar cuál va a ser el mecanismo de compensación de este trastorno. Si era respiratorio, la compensación tiende a ser metabólica, alterando la concentración de bicarbonato, y si el trastorno metabólico, si es metabólico, el mecanismo de compensación tiende a ser respiratorio, alterando la concentración de dióxido de carbono. Entonces, yo valoro, ya identifiqué y ya recordé cómo es este mecanismo de compensación. Lo siguiente a valorar es cómo es que se encuentran estos valores de compensación. En rango, aumentados o disminuidos. Si se encuentran en rango, lograré destacar e identificar que se trata de un trastorno primario. Si se encuentran aumentados o disminuidos, estaré frente a un trastorno mixto. Entonces, aquí ya no estoy hablando si se encuentran dentro de rango. En esta parte les pongo el recuadrito que nos manejaba la guía de práctica clínica para estar valorando y contemplar cómo serán los valores de compensación con respecto a cada uno de los trastornos. Por lo tanto, si yo estoy hablando de una alcalosis respiratoria, sé que mi mecanismo de compensación tenderá a repercutir sobre la concentración de bicarbonato. Si esta se encuentra baja, estaré frente a una alcalosis respiratoria, y si se encuentra baja, hablaré y lograré identificar el apellido metabólico. Pero como esta concentración se encuentra baja, tengo el nombre, acidosis. Por lo tanto, tengo un trastorno mixto de alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. En el caso de presentar una alcalosis respiratoria, observo el valor del bicarbonato, logro identificar que este se encuentra alteración en el bicarbonato, por lo tanto, el apellido es metabólico y la concentración se encuentra alta, entonces estoy hablando de una alcalosis. Finalmente tengo una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica de forma concomitante. En el caso de la alcalosis metabólica, la compensación veíamos que es del dióxido de carbono. Tengo entonces acidosis metabólica, veo cómo se encuentra o cuál va a ser mi apellido. CO2, alteración del dióxido de carbono, respiratoria, y si se encuentra bajo, hablaré de una alcalosis respiratoria de forma concomitante con alcalosis metabólica. En el caso de la alcalosis metabólica, observaré la concentración de dióxido de carbono y veo que este se encuentra alto. Entonces, por lo tanto, estoy frente a una acidosis, dióxido de carbono, hablo de respiratorio y entonces tengo alcalosis metabólica de forma concomitante con acidosis respiratoria. Pasa lo mismo en esta parte. En el caso de la acidosis respiratoria, tengo una concentración baja de bicarbonato, acidosis respiratoria acompañado de acidosis metabólica. Si la concentración de bicarbonato se encuentra alta, tengo acidosis respiratoria acompañado de una alcalosis metabólica. Si tengo una acidosis metabólica, observaré cómo se encuentra mi dióxido de carbono y tengo que se encuentra bajo, por lo tanto el apellido va a ser respiratorio. Si se encuentra bajo, estoy frente a una alcalosis. En el caso de que tengo una presión de dióxido de carbono alta, tengo acidosis y estoy hablando de dióxido de carbono, estoy hablando de acidosis respiratoria. Entonces, por lo tanto, tengo acidosis metabólica
acompañado de acidosis respiratoria. Realmente aquí todo es un juego de palabras que nosotros tenemos que comprender que una vez que nosotros entendimos los principios básicos, cómo es que se está llevando a cabo toda esta regulación y cuáles van a ser los mecanismos compensadores, lograremos identificar y estaremos logrando jugar con todas estas combinaciones, ¿no? Hay nada más recordar que en el caso de los trastornos respiratorios, no puede existir acidosis no puede existir acidosis respiratoria acompañado de alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque como tal en los trastornos respiratorios, como veíamos, pues van a ser consecuencia de una alteración en el control ventilatorio o en el aparato respiratorio. Por lo tanto, los mecanismos de compensación deben de provenir de afuera del pulmón. Cosa contraria que lo que pasa en en los mecanismos o en los trastornos metabólicos, en donde aquí los trastornos metabólicos sí pueden coexistir. Tal es el caso que veíamos en los pacientes que presentaban acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, pueden coexistir con acidosis metabólica con brecha aniónica normal. Y pues al final de esto logramos reunir todos los trofeos, logramos llevar a cabo la integración y realmente espero que les haya servido y hayan comprendido un poco más el tema. Muchísimas gracias por su atención y aquí les pongo las referencias.